Adelante, Fer, te escuchamos. Sí, Erika, bueno, pues efectivamente el nivel de preparación y profesionalismo de los medios de comunicación es importante, sobre todo en el momento en el que vive nuestro país. Un elemento importante en el ambiente de los medios es el grado de profesionalización y experiencia de reporteros y otros profesionales del ramo. Es común que los periodistas, en un país que ha emergido de un sistema político altamente restringido, carezcan de las habilidades y estándares profesionales de sus homólogos en países que cuentan con una larga tradición en términos de libertad de expresión. En estas ocasiones, los medios de comunicación emergen de una situación en la que los periodistas no se desempeñan en un marco de libertad, y muchas veces eso, Erika, causa un gran descontrol. Si ustedes recuerdan, lo vivimos en el año 2000. Al cambio de gobierno, muchos medios de comunicación, al obtener la libertad de expresión, pues no sabían qué hacer con ella. La verdad es que hubo un exceso, en muchos casos, de esa libertad de expresión, porque estaban acostumbrados a un régimen en el que se marcaba la pauta desde el propio Estado del papel que debían desempeñar los medios de comunicación y los periodistas. A estas alturas de nuestra democracia, estamos hablando 18 años después de la alternancia, bueno, los medios de comunicación han tenido que ir encontrando su lugar exacto para situarse y no caer en excesos de libertad, pero tampoco restringir a sus audiencias de saber la información y saber el acontecer y saber lo que pasa en el país. Por eso es importante el papel que juegan los medios de comunicación en procesos electorales como el que vivimos. Es importante tener la habilidad para investigar, verificar, escribir historias, para que la publicación o emisión, específicamente en temas de política, en temas electorales, en temas de cómo avanza la administración de un país, pueda servir para que la sociedad norme su criterio a la hora de tomar una decisión como la que tomaremos los mexicanos el próximo mes de julio. Muchas veces, Erika, hemos caído en limitarla o en autocensurarnos por temor a las represalias que las autoridades pudieran tomar en contra del periodista. Y yo creo que es ahí donde tenemos que trabajar mucho. Es importante que la sociedad reciba de nosotros una versión objetiva, veraz, oportuna de lo que sucede en el país para que podamos tomar una buena decisión. Hace una semana hablaba yo del discurso del odio, que ha sido el eje rector de las estrategias de campaña de los partidos políticos en este proceso electoral. Y aquí también hay un papel importante de los medios de comunicación y de los periodistas para normar nuestro criterio y no servir como una herramienta de los estrategas de comunicación para polarizar más a la sociedad o para dividirnos más. Ahí es un papel importante del periodista también para mediar la situación y que no llegue a los extremos de que se divida en grupos nuestra sociedad. Nuestra sociedad debe tener una visión objetiva y clara de lo que estamos viviendo, de los planteamientos de las plataformas electorales, para que se pueda tomar una decisión adecuada en el proceso electoral. Ahora, pensando precisamente en ello, ¿pero qué tanto pesa el trabajo que se hace en los medios de comunicación en un proceso electoral, particularmente, sobre todo cuando ya estamos viendo, bueno, pues estos señalamientos tan delicados en contra de los candidatos presidenciales? En el caso de Ricardo Anaya, una investigación en donde se le vincula a hechos de lavado de dinero, una situación muy delicada, y que ayer veíamos incluso como el candidato del PRI, José Antonio Meade, increpaba a los trabajadores de los medios de comunicación y les decía, a ver, ¿a ustedes les parece lógico? Y de pronto parecía que la declaración pues no salía del candidato del PRI, sino salía más bien de los medios de comunicación. ¿Qué tanto influyen y en qué sentido tiene que darse esta responsabilidad por parte de los medios? Tenemos una amplia responsabilidad, Erika, porque así como se ha señalado al candidato de la alianza de lavar dinero, de ser un actor relevante, pues se ha señalado también el paso de José Antonio Meade por Sedesol, donde también hubo desvíos de recursos, y el papel de Rosario Robles en Sedatu. Igualmente, el día de ayer circuló ya una primera versión de una universidad privada en Nuevo León, mediante la cual Morena se ha hecho de grandes recursos y sobre todo funcionarios del partido cobran en esa universidad, lo cual señala no solo a López Obrador, a Tatiana Cloutier,
al empresario Romo, en fin, al equipo corto que comanda Morena. Y evidentemente que los 3 actores principales del proceso electoral han sido señalados de actos de impunidad y de corrupción. El problema es que la autoridad abre investigaciones, pero no llega al fondo. Creo que los medios de comunicación hemos hecho un papel importante en señalar lo que está saliendo al aire, en reflejar los señalamientos que se han hecho contra los actores políticos, pero tienen que ser las autoridades las que avancen en las investigaciones y permitan a los medios y a la sociedad tener una visión clara de qué es cierto, qué no es cierto, si hay delitos que perseguir y en su caso ir tras ellos, porque tampoco podemos permitir que se desarrolle el proceso electoral y que el día de mañana se señale a quien sea el ganador del proceso por delitos que desde 6 meses, 8 meses antes salieron a la luz y que no avanzan las investigaciones. Entonces es muy importante que no nos vaya a pasar lo que con Odebrecht o con otros casos que las autoridades han ido dejando en el limbo y que no permite a la sociedad tener una visión clara de quién es el responsable y si realmente hay elementos para considerar que esa persona no debe llegar a un cargo de elección popular. También, Fer, en el caso de la ciudadanía, ¿cómo impactan todas estas investigaciones que se están realizando, las que se dan a conocer y la forma en la que se están dando a conocer a través de los medios? Buen día, María. Bueno, pues evidentemente la sociedad pues no tiene una visión clara porque están saliendo muchas cosas. Digamos que abren las coladeras y empiezan a salir todos los desechos y no tenemos claridad de qué es real o de qué no es real. Entonces sería importante que las autoridades pudieran darnos esa claridad a la brevedad, en un periodo corto, porque el día de mañana pues podemos arrepentirnos de una decisión que se haya tomado y eso complicaría más la situación del país, que de por sí no está nada sencilla. Los señalamientos contra Ricardo Anaya en un principio parecían muy claros, pero la actitud del propio candidato de presentarse ante la autoridad y decir, investiguenme, aquí estoy, claro, lo invitan a declarar en un proceso del que no tiene conocimiento. O sea, en ese momento la autoridad, para invitarlo a declarar, debió haberle dicho, esta es la carpeta de investigación y este es el procedimiento que hay en contra, si lo hay, porque tampoco fue precisa la autoridad en decir si hay un proceso abierto o no. Es lo mismo que está pasando con los casos de Sedesol y Sedatu. Si la autoridad, la Auditoría Superior presentó las denuncias y se está investigando y se está avanzando en esas indagatorias, la autoridad debiera llamar a los actores y decirles, señores, están abiertas estas investigaciones y necesitamos su comparecencia. O finalmente el caso de López Obrador o de Morena, que se señala el día de ayer con la universidad privada, pues es lo mismo. Si la autoridad tiene la denuncia y se está avanzando en los procesos, pues es la autoridad la que tiene que señalar y decir, señores, hay asuntos pendientes. En días pasados, tras saberse que Napoleón Gómez Urrutia era uno de los posibles candidatos al Senado de la República, incluso circularon supuestas resoluciones falsas de la autoridad laboral donde se le señalaba de un desvío de $50 millones. Sin embargo, la propia autoridad laboral sale y aclara que no hay tal laudo. Entonces, hay mucha confusión y evidentemente que tiene que ser la autoridad la que tiene que actuar con mucha responsabilidad y claridad para aclarar todas estas señalamientos y dejarnos en claro qué es real, qué no es real y si el proceso electoral puede seguir adelante o en este momento que todavía no inician las campañas, se tiene que rectificar en cuanto a la posición de los candidatos. Fernando Mora, presidente de la Fundación Fernando Mora, yo te aprecio mucho la oportunidad de conversar y más te voy a agradecer que podamos seguir platicando, por supuesto, en las próximas semanas acerca de todos estos temas que se vuelven tan delicados, particularmente en los momentos, digamos, políticos, democráticos que estamos viviendo en nuestro país. Muchas gracias, Fer. Erika, María, muchas gracias. Un saludo a la audiencia y estaremos al pendiente. Muy buenos días.